Bendiciones, mis queridos hermanos y amigos. Bueno, en este mundo muchas cosas pasan y a veces no pasan para mal, siempre es para bien. Mas sin embargo, como carne que somos, como seres humanos, sentimos dolor. Y sobre todo como cuando uno realmente no se siente o no se considera tener responsabilidad por lo que esté pasando en nuestra vida. Pero yo quiero que ustedes escuchen un poco acerca de lo que se está hablando. Está hablando un siervo de Dios. Pon atención a lo que se está diciendo, a lo que él dice. Leones atacando específicamente a cristianos. Oiga bien, Sonaba demasiado extraño, demasiado coincidental. oiga bien. Pero esa misma noche, mientras oraba, el Señor puso en mi corazón una palabra clara como el cristal. Ve. 3 semanas después de organizar mi congregación y dejar todo en orden, me encontraba en un avión rumbo a Nairobi. Durante esas 18 horas de vuelo, no pude dejar de pensar en la historia de Daniel en el foso de los leones. Ajá. ¿Sería posible que Dios me estuviera llevando a una situación similar? Al aterrizar en el aeropuerto Jomo Kenyatta, el calor africano me golpeó como una bofetada. Era Oiga bien. Qué increíble. El pastor que está hablando ahorita dice que él fue invitado a una ciudad en Kenia. No sé dónde queda Kenia, pero es en África, según. Y que lo que estaba sucediendo que en ese lugar una manada de leones estaban atacando y precisamente a los cristianos de una congregación que estaba en esa ciudad. Los leones se habían acercado a la ciudad únicamente con el propósito de atacar. Ya no entendían si era una maldición, ya no entendían si era algo por permisión de Dios para afirmar más el conocimiento, es decir, el propósito de la gente, o no se sabe ni qué, si es. Bueno, recordemos que la palabra misma nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Apliquemos ese pasaje en esta historia. Y él comenta que él veía cómo si se estaba repitiendo la historia de cuando al profeta Daniel, por no querer obedecer y servirle al rey, adorar la estatua del rey, por no querer obedecerle a humillarse ante el rey, a adorarlo. Por eso lo mandó echar, pero era por puro perjuicio de otros. No es que el rey lo quería echar, sino que otros infuriaban al rey. Pero era por un decreto que el mismo rey había declarado, que todo aquel que no se inclinara a la estatua que él había levantado de su misma persona, entonces lo iban a echar al pozo de los leones. Incluso a otros 3 personas, 3 hermanos, los mandaron a echar al horno que ardía 7 veces más que en cualquier otro tiempo. E imaginen que a Daniel lo echan al pozo de los leones. Los leones estaban ahí hambrientos. Los mantenían siempre hambrientos para que cada vez que echaban a alguien lo despedazaran, se lo comieran.
Pero cuando Daniel fue echado a ese pozo de los leones, según el rey y según los que lo habían acusado, ya se lo habían devorado. Porque eran unos leones hambrientos que solo caía la presa y vámonos para adentro. Resulta que Dios amarró el hocico de los leones y no se lo pudieron comer. Es más, estuvo en medio de ellos, ni siquiera lo aruñaron. Pero oiga, febrero, pleno verano en el hemisferio sur, y la temperatura superaba los 35 grados centígrados. David me recibió con una sonrisa que no podía ocultar la preocupación en sus ojos. Durante el viaje de 4 horas hacia Masai Mara, en una camioneta 4x4 que parecía haber vivido mejores días, David me fue contando los detalles que no me había mencionado por teléfono. Los ataques no eran aleatorios. Los leones parecían dirigirse específicamente hacia las casas donde vivían familias cristianas. oiga bien, Ignoraban completamente las viviendas de los practicantes de religiones tradicionales. A ritual developed by U.S. Navy. porque era un propósito. No era un propósito normal. Era un propósito satánico. Recordemos, como ya les dije, que el enemigo anda como un león rugiente. Pero él no está preocupado por la gente que está afuera y que le sirve. No, esos no le preocupan. Los tiene de la mano. Los gobierna a su manera. Él se preocupa y se indigna duramente con los que salimos de ese lugar, de ese caminar, de ese mundo, y nos volvimos a Cristo. Porque si algo odia Satanás, es que lo hayamos dejado burlado y nos hayamos venido al camino del Señor. Hayamos nacido de nuevo. Hayamos dejado un mundo incierto. Esto es lo que a Satanás no le gusta. Si ustedes pueden ver, él no va a andar maltratando a la gente que no le preocupa, que no le ha hecho la guerra a él. Pero nosotros ya le estamos haciendo la guerra a Satanás y eso no le gusta a él. No le gusta que le hagan la guerra. No le gusta perder. Está indignado porque se le han escapado muchísimas almas, de las cuales yo soy uno también. Y muchos. Y gracias a Dios, bueno, en mi familia también hay algunos que se apartaron ya de ese caminar. Y esa es la indignación que Satanás tiene. Rubén, me dijo mientras esquivaba un bache especialmente profundo, hay algo más. Los leones atacan siempre durante los cultos, como si supieran exactamente cuándo nos reunimos para adorar. Oiga Cuando bien. llegamos al pueblo, la atmósfera de miedo era palpable. Oiga Las calles, bien, que normalmente bullían de actividad, estaban prácticamente desiertas al caer la tarde. Las pocas personas que veíamos caminaban apresuradamente, mirando constantemente por encima del hombro. La iglesia de David era una construcción sencilla de bloques de cemento con techo de lámina, pintada de blanco y azul. Pero lo que más me impresionó fue ver las marcas en las paredes exteriores, enormes arañazos que solo podían haber sido hechos por garras de león. se da cuenta. En esto pensemos. Los animales no iban con dirección ni con propósito de dañar a nadie de afuera. Practicantes de otras creencias religiosas, no. Iba en contra del pueblo que le estaba haciendo la guerra a él con una máxima cantidad de personas.
Y es que a él no le gusta perder. Él no quisiera perder ningún alma. Él no quisiera perder ningún alma de las que ya se ganó. Pero de las que ya tenía en su mano y se le escaparon. Yo, uno de ellos. Nos hemos escapado de las garras del enemigo. Pero él siempre anda tirando aruñazos a ver cómo los vuelve a presionar. Él siempre anda tirando dardos a modo de que nosotros seamos débiles y volvamos a caer al mismo mundo en el que andábamos. Es el propósito de Satanás. Y oiga bien lo que sigue diciendo. La puerta principal tenía abolladuras y rasguños, como si algo feroz hubiera intentado entrar a la fuerza. Esa primera noche me hospedé en casa de David, junto a su esposa Ruth y sus 3 hijos pequeños. Durante la cena, Ruth me sirvió ugali con carne de cabra, un plato tradicional keniano. Pero lo que me partió el corazón fue ver cómo los niños se sobresaltaban con cualquier ruido exterior. Pastor Rubén, me dijo la pequeña Grace, de apenas 8 años, ¿es verdad que los leones no pueden hacer daño a los que aman a Jesús? Hermanos, ¿cómo le respondes a una niña cuyo mundo se ha vuelto un lugar de terror? Le tomé las manitas pequeñas y le dije, mi amor, Jesús es más poderoso que cualquier león, y Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Al segundo día, David me llevó a visitar a las familias afectadas por los ataques. Cada testimonio era más desgarrador que el anterior. Mamas que habían perdido a sus esposos, niños que habían quedado huérfanos, ancianos que ya no se atrevían a salir de sus casas después del anochecer. Pero fue cuando conocí a Sara Wanjiku que realmente comprendí la magnitud de la situación. Sara era una viuda de 45 años, madre de 4 hijos, que dirigía el ministerio de mujeres en la iglesia. 3 semanas antes de mi llegada, un león había saltado la cerca de su pequeña granja y había atacado a su hijo mayor, Joshua, de 16 años. Pastor, me dijo Sara con lágrimas corriendo por sus mejillas, Joshua estaba orando en voz alta cuando el león apareció. Mi hijo gritó, Jesús, ayúdame. Y el león se detuvo por un momento, como confundido. Eso nos dio tiempo para que los vecinos llegaran con palos y antorchas, pero Joshua quedó gravemente herido. If it's gorgeous, you want. Bueno, se da cuenta. Las cosas, ¿cómo puedo decirlo? A la simple vista, humanamente hablando y pensando humanamente, es increíble saber que solamente estén atacando esa manada de leones a personas que están haciendo el bien. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Será una buena señal? ¿O será un propósito indigno de Satanás para destruir, para desanimar al pueblo de Dios con el propósito de que el hombre se aleje de Dios creyendo que, oigan, si son cristianos, y entonces ¿dónde está su Dios? ¿Por qué no los defiende? Eso es lo que Satanás quiere que la gente piense. Y por ese lado está tratando de atacar, porque sabe que va a poner desánimo en el resto de los creyentes. Pero se ha equivocado Satanás. Porque el creyente de verdad sabe que no se puede defender de una bestia como esa. Y no se puede librar si Dios no lo libra.
Pero la palabra de Dios misma dice, ¿por qué temen al que mata el cuerpo, más el alma no la puede matar? El león se puede comer todo nuestro cuerpo. Cualquier bestia que nos ataque puede devorar nuestro cuerpo. Todo. Con todo y huesos podemos ir a parar al vientre de una bestia salvaje, ya sea terrestre, sea del aire, como las águilas o otros animales, o marítimo. Recuerden que en el mar también hay animales que devoran seres humanos. El cuerpo, devoran al cuerpo, no el alma. El alma y el espíritu salen de ese cuerpo. El animal devora nada más lo que había visible, que es el cuerpo. El alma de nosotros no se la puede devorar nadie más que si no se la ponemos en las manos del Señor, entonces Satanás sí la devora. Ya me alargué con el video. Yo solamente quiero decirles es que aprendamos a confiar nada más en el Señor. Y si nos toca lo que nos toque, no tenemos que preguntarle a Dios por qué me está pasando esto. Oh, ¿dónde estás, oh Dios, que no me salva de esto? Mira lo que me está viniendo encima y tú ni siquiera abres tus ojos para verme. No podemos cuestionar a Dios porque Él sabe lo mejor de ti y de mí. Él sabe hasta dónde nos permitirá llegar. Que Dios le bendiga. Que abra nuestro entendimiento y nos dé la sabiduría y la fuerza y la libertad para confiar únicamente en Él. No en las cosas terrenales, no en nuestra sabiduría humana, no en nuestras fuerzas, no en nada terrenal. Únicamente nuestro objetivo tiene que ser puesto en las manos de nuestro Dios, que sanará y salvará nuestras vidas, y el que persevere hasta el fin, oiga bien, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué dice eso la palabra? Porque muchos, al sentir la presión muy grande, quién sabe si salgamos huyendo. Yo no quisiera. Yo no quiero salir huyendo. Porque entonces voy a caer en las manos del enemigo y me va a comprimir como una prensa. ¿Se ha fijado unas prensas que hay para forzar el cartón? Para hacer la paca de cartón y llevarla a otra vez a volverla a destruir. ¿Se ha fijado que hay unas prensas que presionan y amarran? Y ya no se suelta ahí el cartón. Eso quiere hacer Satanás con nosotros. Pero no lo tiene que lograr. Todo depende de ustedes y de mí. Que Dios les bendiga. Si no están suscritos a este canal y les ayuda un poco estos consejos que estamos dando,
estas cortas enseñanzas, pues suscríbase para que siga recibiendo más contenido de nuestro canal. Yo les suplico que active la campanita de las notificaciones. Y si está de acuerdo con lo que estamos oyendo, escriba un comentario diciendo amén. Creo en la palabra de Dios. Si no es una persona creyente a la palabra, es necesario que lo sea también. Yo le invito. No se avergüence del Evangelio, porque dice el apóstol Pablo que es poder para salvación. Romanos 1:16. Ahora sí, bendiciones.